Hoy es, como ha dicho la doctora León, 20 de mayo. Celebramos en esta casa, la Casa Colón de Valladolid, el 515 aniversario de la muerte de Cristóbal Colón. Si alguna fecha es importante en este lugar y en esta casa, muy querida para nosotros, donde tantos años hemos pasado, pues es un día como hoy. Que a lo mejor no se celebra de manera especial porque no es un número redondo, bien, pero nosotros siempre tenemos un recuerdo para homenajear a este personaje que fue un hito en la realización de hechos históricos en la historia de España. Fue simplemente un instrumento en manos de una corona como la de los Reyes Católicos que fue capaz de hacer algo nuevo, el descubrimiento del mundus novus. Y esta efemérides nos enlaza perfectamente con el tema que nos ocupa hoy, descubrimiento del Estrecho de Todos los Santos, el Magallanes, que lo puse como título para que veamos que sí que tiene que ver Colón con el Estrecho de Magallanes. Tenemos que recordar que fue Colón y su fantástico proyecto de abrir una vía comercial al Maluco, Oriente Procedente, quien generó esta necesidad. Como ya es sobradamente conocido, Colón, en su camino al Catay, se topó con un mundus novus, la Tierra Nueva, una desconocida que él pensaba que era el Catay, que le impedía realmente llegar al Catay. Para salvar ese impedimento, que parece que resultó evidente en su vuelta a España en 93, se necesitaba encontrar un paso, algo que atravesase, que salvase el gran grupo o continente terráqueo que había interrumpido el camino hacia el Catay. Eso va a resultar ser el Estrecho de Magallanes. Se encontrará cuando se encuentre, pero la necesidad surge ahora y habrá un personaje ahí que se empeñe en encontrar ese paso, que se llamará Fonseca, que al fin lo intentó desde el 93 y lo terminará en el 2000, en el 1522. O sea que es un proyecto a largo plazo. Pero comencemos el tema en años más cercanos al suceso del descubrimiento del estrecho. Si bien nos ayudaría mucho recordar los hechos históricos que enmarcan el porqué de la historia, pues si no, al final será Drake quien termine descubriendo el estrecho, como ha ocurrido en tantos otros hechos históricos españoles. Tengo que dar una tecla esta, ¿no? Veis ahí unas frases, especie de etapas que vamos a simplemente a pasar por encima, pero recordarles para que nos demos cuenta que el descubrimiento del estrecho de Magallanes, de Todos los Santos, no fue una casualidad, se encontró porque, uy, qué suerte, ¿no? Como pasó con América. No, era producto de una política bastante bien planificada. Primero, tendremos que recordar el fin de la conquista, el fin de la reconquista con la toma de Granada y la presencia de Colón. Se acaba un proyecto muy interesante y aparece una figura fantasiosa italiano que venía diciendo a la corte española de Granada, huido de Portugal, que le ofrecía ir a Oriente Procedente, seguir una remesa de dinero a través de una especería cercana a los beneficios. Eso es lo que estaba ofreciendo Colón. Bueno, esto a unos reyes que estaban un poco cansados de una guerra tan larga y con un Fernando que tenía puestos los ojos en el Mediterráneo para terminar de hacer su política, pues resultaba un poco complejo, difícil de entender. Sería la mano izquierda o el sexto sentido de Isabel la Católica la que le hizo caso y al final, fíjense ustedes, como un proyecto que iba destinado a una fantasía se terminó convirtiendo en realidad y además en una realidad de un continente el más grande que va de polo a polo. Otro punto que hay que tener en cuenta para entenderlo es el viaje descubridor y su desconcertante descubrimiento. Es lo que acabamos ya de decir, como en el segundo viaje, como el primero había dejado muchas dudas,
básicamente porque tenía la información solo de una parte. Habían llegado dos señores informando del primer descubrimiento. Uno había sido Martín Alonso Pinzón, que llegó a Galicia, pero murió el 15 de marzo del 93 en Palos, y el otro fue Colón. Había dos versiones distintas. Y aunque parece que no, pero había llegado antes la de Martín Alonso Pinzón. En la corte se conocía, entonces no estaba muy claro que habían llegado al Catella del Cipán. Parece ser que los entendidos creían que no, que estaban en un territorio bastante distinto a lo que Colón había vendido. Colón tenía que decir que eso había sido así para poder ser nombrado almirante de lo descubierto. Por eso se va a organizar enseguida unos movimientos diplomáticos muy interesantes al lado del Papa con Alejandro VI para hacer legal ante el papado la presencia española en esas nuevas tierras y crear unos equipos de gestión. La gestión es fundamental ya, entonces era fundamental para poder organizar una gran armada que fuese a colonizar ya, no a explotar, sino a colonizar. Entonces, ahí aparece un personaje como Fonseca, universitario de Salamanca, nacido en torno al año 51, igual era contemporáneo de la Reina Isabel la Católica, que tenía buenos conocimientos no solo propios del trivium y quadrivium, sino también de cartografía y de geografía y de política descubridora en su desarrollo. Ya, más que de fraile o de cura, tenía ese bagaje cultural. Desde este momento va a convertirse en una persona fundamental en el mundo americano y digamos que el proyecto magallánico es él el que lo inicia en el segundo viaje y se dará cuenta que hay que hacer esto y será él el que lo termine. Recuerden que en el año 22 también estaba ahí, incluso va a vivir un par de años más que el descubrimiento. Y está ahí puesto Cisneros. ¿Cisneros qué pasa? Cisneros va a ser la bisagra en el paso de una monarquía a otra monarquía. La monarquía que hemos visto de Isabel y Fernando, la siguiente monarquía va a ser la de Juana y su hijo Carlos. El que va a estar de regente en el medio va a ser Cisneros y va a tener bastantes cosas que decir en ese tránsito de una forma de ver América a otra. La nueva monarquía, la de Juana y Carlos I, hay que explicarla porque es un poco extraña, ya que es una madre con un hijo el que gobierna. Está el doctor Zalama aquí, vamos a tener líos, porque yo siempre defiendo a Juana I de Castilla como una gran política, lo digo así, exagerando, me estoy riendo porque lo estoy viendo de frente, y él tiene otra opinión que me parece válido porque aquí todo el mundo tiene libertad de opinar. Y claro, y yo estaba llamando Carlos I, tenía más uso de Carlos V que de Carlos I, rey de España. Y el peligro de pérdida así ahí hubo un enorme peligro que zonas ya como el norte de Venezuela y demás cayeran como Sofía y todos los demás hermanos alemanas, incluso América no pero Germania. Tenemos la cuenta de Fonseca con los Aro, el bueno y vuelve después los portugueses, Magallanes y Ruiz Falero para realizar esta enorme gesta que sería en definitiva dar la vuelta al mundo entre la corona y estos señores. Esto es y en ese momento vamos a analizar un poco la vida normal del rey, cómo vivía el rey, cómo andaba, firmaba las cosas, o sea, el vulgo bien,
En realidad, los reyes no le mandan a buscar una vía comercial como él había propuesto, sino que dice textualmente, le mandamos por unos intereses propios de nuestro reino. La reina Isabel era así, como era dueña de las Islas Canarias, pues tenía intereses al fondo de las Islas Canarias, con unos intereses propios de nuestro reino. Es una manera muy diplomática de decir que podían perfectamente mandar allende las Canarias y atravesar el Atlántico a un sitio para que no hubiera ningún impedimento. Pero ese envío fantasioso se va a cumplir y se va a hacer realidad. Entonces el señor Colón, con el señor Martín Alonso Pinzón, que le llevó de la mano, van a dar con unas tierras y van a decir, uy, estos son el Catá y el Cipango. Ya sabíamos que no, pero bueno, cuando él volvió a España a contarlo, llegó a Palos el 15 de marzo y enseguida se trasladó a Barcelona, donde estaban los reyes, a darle noticias, pero no enseguida. Fue por el camino dejándose ver, dando conferencias, fue a poder, y qué bien venía, ¿no? Ven una imagen que yo la pongo para que vean cómo es tratado en Barcelona cuando llegó y qué tienes y qué dices. Y vendió muy bien el paño. Claro, los reyes católicos, y Fonseca en aquel momento que ya se le tenía en cuenta, no se tragan que sea todo tan bonito como decía el bueno de Colón, porque ya tenían informes de Martín Alonso Pinzón que los habían recibido un mes antes. Con lo cual la duda fue permanente y la solución estatal fue lógica. Hay que volver a enviar algo de seriedad a Armada que tenga un prestigio de tal y saber lo que ha descubierto, afianzarlo con todos los permisos y legalidades internacionales. En ese hacer del segundo viaje está Cristóbal Colón, como ya lo saben, Genovés nació en el año 51, y está el Torresano, que se va a encargar de toda la gestión. No quiero explayarme más. Todos los barcos, la comida y demás, y un montón de documentación al respecto en Indias sobre cómo funcionó eso. Van allí los primeros castellanos que andaban en torno a Toro, a la provincia de Toro y demás. Allí coge familias enteras, los meten en los barcos, como en la tesis de la doctora León Guerrero aparecen las primeras mujeres, van a pasar, todo lo va a organizar y un montón de dinero. Y Colón va también allí con su cámara especial en el navío, con 4 o 5 ayudantes, un copero, o sea, iba ya como un auténtico almirante. Este es el viaje de la confirmación que evidentemente se había merecido por haber ellos sostiene. El siguiente punto a tener en cuenta es que el periodo que va del año 92 hasta 1516, que es el momento, digamos, en que el llamado Hernán Cortés sigue el tesoro de Montezuma, la rentabilidad del Caribe es muy pequeña, de tal manera que está arruinando a la corona. Por eso se inventa un sistema que se llama viajes de reconocimiento y rescate, que era privado y público, ¿no? Los privados ponían el dinero, por ejemplo, Vicente Yáñez Pinzón o Ojeda o Lepe hacen una propuesta de viaje a la corona y ellos ponen barco y tal, y la corona les da un contrato, lo que se llama una capitulación, para que lo hagan, con unas cláusulas determinadas que deben cumplir, el tanto por ciento que tienen que pagar, todo lo legal va en las capitulaciones y unos beneficios que se los aporta por aquello que descubre. Porque no era rentable, no era en absoluto rentable. Era rentable, que traían 4 barcos de caña de azúcar, pieles, un poco de perlas y 4 cascabeles de oro, el famoso oro de los cascabeles. Vale. Bueno, pues entonces en este periodo termina en el año 16, como he dicho, con la llegada aquí un señor que se llamaba Antón de Alaminos, con un barco cargado hasta arriba del tesoro de Montezuma, y es con el cual el bueno de Carlos I lo recibe. Y qué bien. Primero lo pasaron por la plaza Santa Cruz de Valladolid. Llegar lo que llevamos. Es espectacular como nos lo cuesta el cronista. Había ruedas de oro como las de un carro y esas eran las de plata. Las de oro eran como ruedas con el tamaño de una luna en luna llena, así eran los soles de sol. Era un tesoro impresionante. Con eso se lo llevó todo Carlos I hacia estudiar, y por allí se lo llevó para hacerse
para hacerse proclamar. Pero bueno, digo que esta etapa termina con la muerte de los protagonistas, que es la muerte de Isabel la Católica, la muerte de Colón, unos en 1504, otros en 1506, que son realmente los auténticos actores del problema, y en Madrilejos del año 16 se muere Fernando el Católico, ¿no? Que aunque murió un poco más tarde, había tenido coqueterías intentando tener con Germana de Fuego un hijo, con lo cual la unión de Castilla y Aragón podía haberse comprometido, pero para allá y para acá tuvimos suerte, se murió el chico, y bueno, el heredero común va a ser, en ese periodo que me lo he comido todo de una vez, va a ser su hija la mayor, Juana I de Castilla, que va a ser la heredera. Entonces ya América, digamos que eran bienes gananciales, ¿no? Es del padre y de la madre, es hija de los dos, luego América tiene que ir para Juan. El problema habrá otros, pero desde el punto de vista sencillo de sucesión, Juana I de Castilla estaba identificada, pero eso será el siguiente paso, un nuevo equipo reinal de gobierno, como serán Isabel, Juana y Carlos. En el medio va a haber una regencia que la va a hacer un señor llamado Cisneros. El bueno de Cisneros lo tenéis ahí puesto para lo que veáis en meses, mirad los meses. Inicia su regencia en enero del 16. Echa a Fonseca, lo echó, entró en Nuevas Centrales y dice usted a la calle. Y se quedó con todos los dineros que llegan a América en Sevilla, los organizaba él. Y le echa, pues fijaros, el 22 tardó poco en largarle de Sevilla, en abril. Y el bueno de Cisneros, el 24, en noviembre del año, en el año 17, en noviembre del 17, cuando iba a recibir a Carlos I, que va a venir por Asturias, ¿no? Por un pueblo que se llama Tazones, al bueno de Tazones, pues se muere en Roa. Estaba en Roa, yo tenía una amiga que en paz descanse, la mujer que se ha muerto hace unos meses, que era de Roa, alguna vez fuimos por allí, y dice que cenó esa noche pescado. Si saben, Roa tiene unos ríos y una vega abajo espectacular. Y dice que sí, le envenenaron el pescado. Esta es una anécdota como cuando se le daba a Juana la Loca, a Enrique IV el Impotente, cosas que están en la historia. Que bueno, está bien para contarla y para que la cosa sea un poco agradable. Pero el hecho histórico es que se murió y punto. Se murió. Con lo cual, la influencia que podía haber tenido Carlos I a su llegada sobre la línea política a seguir con respecto a América desaparece porque ya no está. Y habrá otro bando que coja y tome fuerza, que serían justo los de Fonseca, que se quedan vivos, ¿no? Bien. Aquí tenemos la nueva monarquía, ¿veis? Vamos, no la nueva monarquía, el nuevo paso en la monarquía de los Austrias, ¿no? Juana I de Castilla, que viene usted en el 79 y se muere en el 55, que vivió un montón de años, y su hijo. Es curioso cómo se hace los documentos los fuimos firmados por Juana I de Castilla y Carlos. Es curioso. Y van a ganar juntos, pues claro, nos odiamos todo lo de su marido, cuando se murió, Felipe el Hermoso y todo lo demás, lo odiamos. Nos pasamos a la etapa de gobierno del año 16 al 55, 39 años gobernando juntos. Y tenemos que afirmar hechos comprobados como que este periodo es, en el momento que se da el impulso definitivo a los viajes de descubridores en busca del paso. Es con el gobierno de esta buena mujer y su hijo, evidentemente. Pero en el momento que estamos es clave porque es su madre, Juana, la que va a hacer que se respete a Carlos I. Luego, fíjense ustedes que en esta etapa se va a descubrir prácticamente toda la costa este de América, desde Nueva York hasta Tierra del Fuego, que es mucha costa, pues se descubre en época de Juana I de Castilla. A ver si de una vez a la mujer, ya que no la dan, que no la quiten mucho. Y claro, se ha muerto, como hemos dicho antes, el bueno del cardenal Cisneros, y lo que aparece es el nuevo equipo de gobierno de Carlos I, que viene rodeado de sus representantes y amigos de Países Bajos, que los trae todos. Del asunto relativo a América se va a ocupar Juan de Sebas, o Sauvage.
Eso baje, ¿no? Bien. Y Fonseca hace buenas migas con él y le va a presentar a Magallanes para hablarle de un proyecto que este personaje traía entre manos. Como Fonseca cae bien, le nombran, le admiten al sistema de gobierno de las Indias, pero no con el puesto que tenía antes. Lo dejan ahí, pero ya en América, hombre, todavía tenía el gran equipo suyo, en 16 meses no lo pierde, ¿no? En la Casa de Indias, pero ya no es lo mismo. Su mente ha cambiado, ha olvidado un poco Sevilla y quiere hacer nacer Burgos, ¿no? Eso está muy claro. No quiere tener el monopolio del comercio indiano en Sevilla y sí repartirlo con algo del norte, como puede ser La Coruña, ¿no? O Galicia. Eso se ha producido y los aros son una parte importante como buenos comerciantes de Burgos que son. Entonces, esa es la línea que va a seguir ahora pero de Fonseca, aprovechando que vienen unos nuevos señores que no se enteran muy bien y que el rey, pues, es el hombre, lo que les digan sus socios, lo que le diga Juan de Soas, que en definitiva es el que va a tener que dar el visto bueno para que se pueda hacer la expedición. Y luego Fonseca aquí, en estos mismos momentos, va a ser el apoyo definitivo en la gestión, que va a gestionar todo el papelaje para poder hacer la expedición. Bien, aquí vamos a ver a los nuevos reyes. Esta es la pareja, padre e hijo. He puesto el retrato del hijo, este retrato, el de 17 años. Ese señor, bueno, Isabel, digo, Juana I de Castilla ya la conocen. No quiero entrar más, creo que me ha notado que soy juanista y todo el mundo conoce ese personaje, o debe conocer, castellano, en esto y que conste que no es la doncella francesa que fue quemada en la hoguera, como el otro día una profesora decía a unos alumnos vallisoletanos, sino que Juana I de Castilla era la hija heredera de los reyes católicos y que hizo todo esto. Bien dicho. No lo pongo como nota a pie de página. El de la derecha es Carlos I, nacido en el año 1500. Si estamos en el 17, pues tendría 17 años, la cosa es fácil. Fíjense su frase. Y como no quiero pasarme de vanaglorias ni lo contrario, voy a leer el retrato que de él hace el embajador veneciano Gaspar Contarini al respecto de su persona. Decía, es de estatura mediana, mas no muy grande, ni pequeño, blanco, de color más bien pálido, pero rubicundo, del cuerpo bien proporcionado, bellísima pierna. Claro, como no llevaban pantalones largos, se le veía la pantorrilla. De bellísima pierna, buen brazo, la nariz un poco aguileña, pero poco. Los ojos ávidos, el aspecto grave, pero no cruel ni severo. Ni en él otra parte del cuerpo que se pueda inculpar, excepto el mentón y también toda su faz interior. Fíjense ustedes el mentón que tenía y ahí está favorecido. La cual es tan ancha y tan larga que no parece natural de aquel cuerpo, pero parece postiza, donde ocurre que no puede, cerrando la boca, unir los dientes inferiores con los superiores, pero le separa un espacio de grosor de un diente, donde en el hablar, máxime, en el acabar de la cláusula, balbucea alguna palabra. Por eso no se entiende muy bien lo que dice. Si además de que no se le entendía lo que decía, no sabía castellano, la cosa era complicada que el bueno de este señor pudiera dirigir la política castellana, española, como usted la quiera llamar, respecto a América. Pero bueno, los castellanos, entonces eran desde Asturias hasta Andalucía, en cuanto le vieron, supieron tratarle muy bien y le van a preparar, va a ir de juerga en juerga. Desde que bajó en Tazones hasta que llegó a Valladolid, salía a fiesta cada 3 días, de montar una fiesta que por lo menos poco a poco iba aprendiendo. De hecho, cuando llega a Valladolid ya incluso sabe lo que son los toros y participa en las fiestas, se montaba en el caballo y demás. Aquí tenemos a los que hacen la gestión, van a hacer la gestión mientras esto ocurre, que es Fonseca y Cristóbal de Haro. Es un miembro importante de la Casa de los Haro de Burgos, que estaba en Lisboa y metido mucho en el comercio de la especería. Y aquí está la otra parte, son los 4 que tenemos que ver en este negocio, ¿no? Los portugueses Fernando de Magallanes y Luis Falero.
Fernando Magallanes había nacido en el año 80, con lo cual tenía 37 años, es el de la izquierda, y ahí es un retrato hecho por algún portugués, porque está muy beneficiado. Perdona, Alfredo es un portugués que nos escucha habitualmente y yo quiero mucho a Magallanes, que muy bien. Y murió el hombre en Nactán en el año 27, justo dentro de la expedición de... Y luego Ruiz Falero era un astrónomo que había nacido en el 55 en Lisboa y murió en el 23 en Sevilla. Era un científico bastante destacado y conocía mucho del mar y sobre todo de cómo medir longitudes, latitudes y saber navegar. No fue a la expedición porque hubo mucha tensión y va a ser sustituido por Cartagena. Ahí está de por estudiar y yo tengo algunas nociones por las que no estoy, me faltan algunos que otros pelos blancos para poder decir cómo ocurrió las cosas que ocurrieron. El encuentro de Carlos con Magallanes. Bueno, hemos visto que Carlos primero va a desembocar en septiembre del año 17 en Tazones, en Tazones o en Villa García, hay un lío ahí también, pero nos da igual. Y va a ir viajando suavemente desde esa zona asturiana hacia Santander por la costa y de Santander más o menos por la carretera de ahora, más o menos viene hasta Aguilar de Campo, a llegar a Tordesillas y ahí paramos, ¿no? Los personajes que van a participar en este momento van a ser Carlos I, cuando llegue aquí a Castilla, ya llegue a Valladolid, Fonseca, Cristóbal de Haro, Magallanes y Río Fare. Todos ellos se van a encontrar en el puente, en un puente que se llama Puente Duero de la ciudad de Valladolid, el 19 de enero, fíjense los meses que ha pasado ya, del año 18. Como ven, incluso les pongo el dato del Archivo General de Indias en que está. Yo decía que probablemente fue un encuentro casual preparado. Casual preparado. Bueno, esto en la política viene muy bien. En el que estaría presente también la reina Juana, que viajaba en la caravana real de Tordesillas a Valladolid por el lado sur del Duero. Hay que tener en cuenta los puentes que había. El puente, uno que todos conocemos nosotros, donde está nuestra sede, que es frente a las casas del tratado, puente romano 1, y el otro era el puente. Claro, ese puente lo atraviesas hacia el sur y estás al sur del Duero, ¿no? Ellos viajan por la margen izquierda del Duero hasta llegar a Puente Duero, donde hay otro puente que es el que para volver otra vez a Valladolid. Entonces, en el triángulo que hay entre el Duero por el sur y el Pisuerga por el norte, con esos dos puertos les valía para venir a Valladolid. No necesitaban atravesar el Pisuerga en absoluto. Bien, este es el recorrido que publica en el itinerario de Cristóbal Colón el señor Lorenzo Vital. Esta es la costa, esta es la costa del Cantábrico, lo ven por aquí, y este es el camino que por Castilla lo llegan hasta llegar a Tordesillas. No resiste una crítica, porque claro, no tenía JPG, no, GPS, el señor que hizo esto, iba a decir JPG, el problema de las siglas, sino que no tenía GPS y entonces está un poco erróneo. Nosotros, la doctora León Guerrero y yo hicimos el itinerario de Cristóbal Colón, estaba un poquito mejor ajustado. Pero bueno, es de agradecer que por lo menos en los lugares por donde pasó estén puestos. Y este es justo el puente que, según la leyenda, cuenta que a la entrada de este puente de Puente Duero, en dirección a Valladolid, se encontraron las comitivas de Carlos I y su madre Juana con los representantes portugueses. Una comitiva era la de Carlos I y su madre Juana, y la otra los representantes portugueses, Magallanes, Falero, Haro, y con todos ellos venía Fonseca. Estas son las dos comitivas que se encontrarían a la entrada. Era el primer paso para el viaje alrededor del mundo, que se concretó en la capitulación correspondiente, que se firmaría casi 2 meses después, el 22 de marzo del año 18, en Valladolid. El rey con su madre vienen hacia Valladolid y se van a instalar, él se va a instalar en el Palacio de Pimentel, todavía se conserva, la residencia de Carlos I. Ahí va a estar los ratos que le dejaban libres, las juergas de Valladolid, la caza y los toros y demás, va a vivir aquí. Los equipos de gestión, digamos, están en el otro lado, dedicándose a hacer el contrato de la expedición, peleándose por las cosas que son correspondientes a esas aceres. Esta es
la iglesia de San Pablo, todo está en la misma plaza, y aquí será donde la reina Juana va a lograr su primer triunfo personal, hacer que juren el pleito homenaje a su hijo, como reconociéndole como rey de Castilla, ¿no? Luego tendrá que irse a Aragón para que allí las cortes le juren también y ya sea de los dos lados, el 7 de febrero del otro. Y aquí tienen la entrada de otro de los puentes, y es el puente mayor, donde podría haber líos si había entrado la caravana por uno o de otro. Se ve al fondo, se ve al fondo la iglesia de San Benito, y aquí estaría más o menos el mercado mayor, donde se hacían todas las juergas de los toros. Aquí ven la representación, ya sé que es posterior, era el buen amigo Jesús, el Largo, con perdón, porque es un compañero, que eso no es de ese año, sino que es un poquito posterior, pero se hace una idea de cómo eran las fiestas de toros. Eran hombres a caballo que se montaban y hacían cosas con los toros. Yo, como no lo he visto nada más que en imágenes, no sé cómo sería eso, pero a pie no había nada. Era una de las muchas fiestas que le he dado. Carlos I, a la vez que se divertía en Valladolid, sus gestores redactaban una capitulación sobre el viaje al Maluco, campo en el que Fonseca era un gran conocedor. La capitulación se llamaba Contrato entre los reyes de Castilla y Magallanes, que es el final de esas conversaciones. La capitulación, Rifalero, comprometiéndose el rey a no dar licencia en 10 años para descubrir por la misma derrota y armar 5 navíos por 2 años con su tripulación. Esto lo resalto porque había habido muchos tiros y aflojas. El rey de entrada se mostró un poco reacio a poner sus dineros, y el Osaro dijo, si hay que poner dinero, nosotros ponemos el dinero. Entonces, al final le debió de picar un poco la mano. Bueno, no, esto tiene que ser una cosa real. Por eso aparece eso de... Y además por 2 años de su tripulación. Se encargaría la corona. Por eso lo hago resaltar. También les otorga, es otro punto importante que no aparece claro, pero es deducible, el título de adelantados y gobernadores, así como toda una serie de beneficios económicos. Les prohíbe traspasar los límites de la demarcación. ¿Por qué les hace esto? Quiere resaltar la figura de Fernando de Magallanes y Ruy Falero para que dentro de la nobleza castellana, que está muy levantisca y muy arisca, todos están oliendo un poco la época de Enrique IV. Fíjense ustedes que faltan pocos años para las revueltas con los comuneros, pues tengan prestigio y no les traten como a una persona de inferior categoría. Entonces le da títulos y le sube el sueldo, y muy bien, ese es el objeto de este tratado. Aquí vean el documento. Arriba lo pone en la carátula, que está hecho a años posteriores, se ve la letra y demás, pone el rey, lo pone aquí, el rey, miren, aquí estaría el rey, con Hernando de Magallanes y el bachiller Luis Falero para el descubrimiento de la especería, se ve claramente. Si no, lo he puesto abajo en la transcripción. Eso es lo que pone el documento para lo que se hace este documento. Como es un resumen, pues el que lo ha hecho ha entendido muy bien que era para eso, resumen. Aquí viene el motivo de este documento. ¿Cuál es el motivo de este documento? El descubrimiento del Maluco. Ahí lo pone. O sea, tampoco hay que estructurar la documentación y sacar la enjundia, la almendra, lo importante que tiene ese documento para la historia. Lo veis bien, ¿no? Y luego, ¿quién lo hace? Pues las personas que lo firman, que son los de la fe, y así que está el rey. Pero hemos dicho que el rey, el hombre, andaba un poco escaso de castellano y demás, tenía que fiarse del entorno de gestión que tenía. Y es el Valladolid, a 22 días de marzo, lo podemos ver aquí. La fecha está... Aquí está, ¿ven? Y lo pondrá por aquí. Está. Aquí empieza. En Valladolid, el 21 de mayo, yo el rey, por mandato del rey Francisco de los Cobos, señalado del bachiller, y del obispo de Burgos, Fonseca, y del obispo de Badajoz y de don García de Padilla. Estos son los que dan fe de que ese documento es válido, ¿no? Y el rey, pues por encargo, el rey acaba de llegar. El rey estaba haciendo lo que su madre le decía, que para eso le habían jurado hacía unos cuantos días, porque su madre había cogido a todos los nones y le había dicho, a este chico hay que jurarle antes de que se firmen las capitulaciones,
antes que se firme las capitulaciones para que esos documentos tengan validez y siga la política de descubrimiento. Bueno, aquí les he dicho un poco, he cogido del cronista Pedro sería francés, pero no se pone Boissont, cuenta número 12, algunas de las cosas que hacía el rey o que firmaba el rey Carlos I, sin saber muy bien lo que firmaba, en estos días que estaba aquí. Estamos en marzo, en febrero ya les había dicho las juergas que le había preparado en Valladolid. En marzo escribe una carta al Sociedad Real de la Casa de Contratación. Enseguida tiene interés por lo de América y hace bastantes despachos. Para recrear al rey y a las señoras antes de su partida, porque es que aquí estaba toda la creme de la creme. Estaría Fernando, su hermano, había un montón de señoras, su madre política, la mujer viuda de Fernando el Católico y demás. Juana la Loca, hay un montón de nombres. Dice, algunos jóvenes, cuando ya se iban a ir de aquí, algunos jóvenes príncipes y nobles de Castilla organizaron un juego de cañas que se corrieron el domingo 7 en el mercado de Valladolid. El mercado de Valladolid era la Plaza Mayor actual. En presencia del rey y de todo el señorío. Vinieron corredores de partes muy diversas, disfrazados y ricamente ataviados, como también los caballos, a la morisca. Serían unos 80. Antes de comenzar el juego hicieron varias evoluciones y después de verificado los caballeros visitaron a sus damas respectivas, pero les ofrecerían sus piropos y sus cosas y tal, ¿no? El día 20 escribe Cuba para que pegue a los clérigos que se les debiere. Seguramente Fonseca diría, pague ustedes a los clérigos que no les han llegado los dineros, ¿no? El día 22 ya quiere partir de Valladolid, pero él se lo había pasado muy bien. Y entonces va a conocer el entorno, ¿no?, de Valladolid. El rey católico partió de Valladolid acompañado de su hermano don Fernando, de doña Leonor, su madrastra, se puede decir, ¿no? ¿No? ¿Era su hermana mayor, esta Leonor? Ah, sí, perdón. No. Es germana, su madrastra es germana, perdón. Había sido un lapso. Su hermana mayor era Leonor y su madrastra era doña Germana. Doña Germana fue con un lucido acompañamiento para dirigirse a Aranda. Claro, evidentemente seguir el camino que les lleva a Aragón, ¿no? Que está en el camino de Aragón, en donde contaba pasar las Pascuas. Y así, a 22 leguas de Valladolid, por haber allí algunos buenos alojamientos, o sea, que pensaba que en Aranda había buenos alojamientos. En Aranda podía preparar el acompañamiento de don Fernando a su próximo viaje a Flandes. O sea, lo que quería, y yo creo que aquí estaba bien aconsejado, que en cuanto llegaran a Aranda con su hermano Fernando, y probablemente con su hermana Leonor, les mandaran a Santander y que se fueran para Países Bajos, para evitar problemas y la duplicidad en el interés por la corona, ¿no? Desde Valladolid, el rey anduvo 3 leguas a fin de pasar las noches en Villabáñez, fijaros que es un pueblo que está ahí al lado, donde descansó. El rey anduvo 3 leguas viniendo a pernoctar a un monasterio llamado Valbuena, ¿no? Esto es un lado del vino, ¿no?, donde permaneció 2 días por haber mucha caza en las inmediaciones. Le llevaron a Valbuena, ahí había buen vino y había mucha caza, que era lo que él hacía, entonces en vez de caza se quedó 2 días más, ¿no? Quedan tranquilas, ¿no? Ya el 24-25 se fue, ya siguió camino hacia Aranda y este día paró en Valbuena de Duero, el miércoles 24 y 25, y al día siguiente el rey cazó con gran provecho en esa zona, debió tener unas buenas piezas, y de todo lo cazado se hicieron pasteles para las próximas Pascuas. Y yo digo, ¿cómo guardarían el ayuno y la abstinencia? Si la caza, o eran peces lo que cazaban, o si era carne, ¿cómo podías comer cosas que dice el cronista, que no sé yo si a veces aciertas? Este era el camino que tenía que seguir. Yo lo he cogido, es que me falta aquella anterior, pero este es el camino que va a conseguir para llegar hasta Calatayud. Lo ven, aquí está Calatayud y Calatayud a Zaragoza. Más o menos por el Burgo, este es el camino real que había en aquel momento sobre cartografía de la época. Me falta el cacho anterior, pero como se lo conocen todos. La prolongada de Carlos V y su hermano. Bueno, aquí no, como ando malísimamente mal, aquí se describe cómo vivían en Aranda de Duero, en Aranda, cómo trataba con su hermano Fernando, cómo las damas estaban
viviendo los días de religión, cumpliendo con los mandamientos de todo lo demás. Es muy largo, es muy interesante, me da pena no leerlo, pero es como vivían en Aranda de Duero la Semana Santa, ¿no? Y aquí tienen el monasterio de San Pedro Regalado de la Aguilera, que allí estaban al lado, iban y venían, que por cierto estaba lleno de coronavirus. Ha estado, las monjas actuales de ahí han tenido los pobres un brote de coronavirus importante. Este monasterio, que todavía existe, allí estaba hospedado el bueno de Carlos I, con todas las jerarquías reales del momento. No estaba doña Juana. Bien, se le dará la ejecución del viaje. Habría de transcurrir casi un año para que zarpara la Armada a descubrir el Maluco. Ya había aquí, se había aquí hecho toda la gestión y había que ahora realizarla. Se realiza desde marzo, abril, que se termina de hacer toda la gestión, hasta el 20 de septiembre del 19, en el que zarpa la expedición. No fue muy larga la preparación, al mando de Magallanes y Cartagena. Luego damos un salto, por todo lo demás, no tengo tiempo y lo demás. Los componentes de la Armada fueron estos 5 naves. El San Antonio, que es el más grande, llevaba 60 hombres, y va capitaneado por Juan de Cartagena, tenía 120 toneles. Este es el que va a volver el primero, y volvió en 1520 a Sevilla en mayo, a Málaga en mayo. Volvió en noviembre, el 6 de noviembre exactamente, a Málaga, y lo capitaneaba el que veis ahí debajo, Esteban Gómez. Este es el que va a traer la noticia del hallazgo del estrecho de Todos los Santos, porque él es el que había entrado, lo había descubierto, y él, estando dentro, va a dar de lado a Mezquita, que era un propio de Magallanes, y lo echan de allí y se vuelven para acá. Digamos que le traiciona. Eso es curioso, porque este hombre, Juan de Cartagena, era del palo de los Fonseca, y Esteban Gómez es uno de los hombres de Juan de Cartagena y de Fonseca. Entonces, los que realmente estaban defendiendo el que se volviera, se rehiciera todo aquello, reorganizarlo otra vez y pasar a hacer el estrecho, no les podemos llamar traidores, o al menos tienen un pase, ¿no?, histórico. El segundo es el Trinidad, donde va Fernando de Magallanes. Fíjense que es más pequeño y que tiene 10 toneles menos y tiene menos hombres. No había muchos portugueses. Es que en realidad salen los dos, tanto Juan de Cartagena como Fernando de Magallanes, como codirectores, por decirlo que lo entienda todo el mundo, de la expedición. Eso hay que dejarlo muy claro. Luego está el Concepción de Gaspar de Quemada, que era otro castellano, la Victoria, que es el único que va a dar la vuelta al mundo, que va capitaneado por Mendoza y que volvió con Juan Sebastián Elcano, como todo el mundo sabe, el 6 de septiembre del 22 a Sevilla, dando la noticia de haber dado la vuelta al mundo. Y el Santiago, que era el más pequeño de todos, que iba para llevar la comida, por así decirlo, que se perdió antes de entrar al estrecho de Magallanes, en la costa, se derrumbó y salvaron la comida y demás y desapareció. Con lo cual, solo quedaron de los 5 que volvieran, fue el San Antonio, que volvió antes, y la Victoria, ¿no? Aquí tienen la expedición, que es la que aparece en todos los documentos, las 5 naves y esos 2 señores puestos ahí. Como ven, yo he unido uno, se nota, que pone Juan de Cartagena, ¿no ven que es un pegote ahí? Hay que verlo también. Es que Juan de Cartagena, si era codirector de la expedición, tiene que estar ahí. Igual que yo puse en aquel libro que ponía Colón y Pinzón, descubridores de América, porque fueron los dos los descubridores. Aquí por lo menos tenemos que tener en cuenta, ya que somos españoles, por lo menos yo, pues si Elcano tuvo muchísimo mérito, que lo tuvo, Magallanes fue un mandado y contratado por los Reyes Católicos y jugaba en el equipo español, también lo tuvo, pero Juan de Cartagena, que es nombrado por la oficialidad, la tenía que tener. Ahí no es más que para decir esa explicación. El recorrido, pues el recorrido lo tienen ahí puesto. Los líos van a empezar, sí, hombre, los ríos van a tener unos líos desde las Cabo Verde hasta San Julián, hasta que se produce un motín. Entonces, digamos que el brazo duro de Magallanes vence en el enfrentamiento y como consecuencia
A Juan de Cartagena lo dejan allí desterrado y otro par de ellos, o sea, lo llevan a la muerte indirecta porque al final el pobre hombre se va a morir, casi es mejor al que mataron, porque por lo menos te matan y ya está. Siendo un cooficial, lo deja allí tirado y a partir de ese momento hay una gran descomposición en la gente de los barcos que va a llevar a la deserción del San Antonio, como veíamos anteriormente. Mientras que él, fiel a su determinación, atraviesa el estrecho de Todos los Santos, sale al Pacífico, llega a las Filipinas y allí, como saben, pelea en un problema de los nativos, donde fue muerto por una flecha en el año 1521. Sí, murió en las Filipinas en el año 21. El 27 de abril de 1517, ¿no? 21. Sí, fue en el 21, el 17. Sí, había confundido. Bien, sí, en el 21. El final del proyecto de Colón y Fonseca. Fue tan deprisa que le estaba confundiendo la fecha de su nacimiento con la fecha de su muerte. La llegada de las primeras noticias son, lo digo como nuevo, vamos, no me lo conoce todo el mundo, pero para el gran público son: Esteban Gómez llega al puerto de Muelas, Málaga, en junio de 1521. Creo que fue el 6. Juan de Recalde informará de este hecho a Fonseca. Como ven, es Fonseca quien lo hace y al que se da la primera noticia. Y es el que llega a dar la noticia. Pero el año 21, o sea, un año antes, se considera el final del viaje y se inicia un nuevo proyecto para salvar el Mundus Novus por el noroeste. Y estamos pensando en La Coruña y la Casa de la Contratación de La Coruña. Un viaje que realizará Esteban Gómez cuando este señor, que algunos lo tachan de desertor, se le da el nuevo proyecto y lo va a llevar a efecto saliendo de La Coruña el 24 de septiembre de 1524 en la carabela Nuestra Señora de la Asunción, para seguir con el proyecto de buscar otro paso por el norte. Estamos ante la primera imagen conocida del Estrecho de Magallanes que trajo a España el piloto Esteban Gómez y lo entregó a Fonseca en Sevilla en mayo del 21, 16 meses antes de que llegase el Cano con la nao Victoria e informar a su totalidad. Aquí ven el perfil y aquí se ve ya, ahí está el Estrecho de Magallanes puesto en una carta que se publicó en la Portugalia Monumenta Cartográfica en 1960 y ahí yo explico el por qué se hizo esto, pero es que voy muy mal de tiempo y quiero que lo vean, que se publicó aunque los portugueses en primer lugar dijeron que era anónimo, primero dijeron que era anónimo y luego dijeron que fue un portugués que lo hizo, vamos, lo normal. El 22 de septiembre del año 1522 llegaba la nave a San Juan con Juan Sebastián Elcano a Sevilla. Esta hazaña suponía a la vez el descubrimiento de la ruta al Maluco y la primera vuelta al mundo. Con ello se había logrado el sueño de Colón y el proyecto de Fonseca. Aquí vean los dibujos que hay del perfil del del Estrecho de Magallanes. Aquí hay otra documentación también muy bonita del 17, que está sin estudiar. Aquí existe un portulano del 16, también sin estudiar. Y aquí hay otro portulano con las Islas Malvinas y demás del siglo XVII, que no sé si está leído siquiera. Y aquí lo vemos en la biblioteca del Niño García de Toreno, en Sevilla, en el año 1523. Aquí ven ustedes ya que aparece el estrecho. Siempre, como ven, en fuentes y vías y cartografía española, castellana, sevillana. Nunca aparece una documentación extranjera, como todo que aparece diciendo los primeros y los nuevos descubrimientos, sino que fueron los castellanos los que lo descubren, fueron los castellanos los que lo pasan a cartografía y luego en Sevilla al padrón se va incorporando y desde allí se venden cartografía para que otros personajes de Europa lo puedan utilizar. Y esos van a parar a monasterios y demás sitios que luego, como se encontraron, los publicaron. Alguien se equivocó y pensaba que las copias eran los originales de lo que lo habían hecho. Veían las firmas, la de los Reyes Católicos, la de Colón, la de Cisneros, la de Juana I de Castilla, la de Carlos I, la de... ¿Y este soy yo? ¿No? La de Juan Sebastián Elcano, esta es la del Cano, y la de Fernando de Magallanes, y la de Fonseca, como cosa anecdótica.
Y yo creo que con esto termino, que he llegado a la